Ya. ¿Es tu programa favorito de la televisión? La verdad, con salmonela. Terrible. ¿Eh? Ya, chiquillos. Para hoy, entonces, tenemos el trabajo en grupos. Antes de comenzar, ¿ya? Vamos entonces a revisar quién ha trabajado, quién no ha trabajado. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a sacarle el audio vamos a ver, al José le vamos a sacar el audio porque, ahí, ya sacó. ¿Ya? Natalia, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya veamos acá. Tenemos a la Carolina que ha avanzado, el Matías, ya, la Amanda también, la Javiera, la Natalia, el Fernando, el José, ya, el Dylan también, la Valentina. Ya todos han tenido un cierto avance. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Antes de mandarlos por grupo, ¿alguna duda sobre el trabajo? ¿Ya? Esta es nuestra penúltima clase. Esto hay que tenerlo listo el miércoles. El miércoles hay que tenerlo listo por si acaso. Si acaso. ¿Ah? Hay gente que no se subió al carro nomás y tendrá la nota correspondiente. Vamos acá. Dice acá. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Matías, ¿usted hizo la parte que yo le encargué o no? Ya, hay que hacerlo hoy día, pues. Ya, pues sí, hay que ponerle. Ya. ¿Esto listo hoy día? ¿Mm? ¿Tiene internet en su celular? ¿Tiene internet? Ya, entonces termine eso. Termine hoy día. ¿Ya? Hay que sacar las palabras claves y los elementos para la redacción. Ya hemos tenido 2 semanas para hacer esto, Matías. Hay que hacerlo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a mandarlos a grupos. A grupos. Y ahí les hago las consultas pertinentes. ¿Cómo hago esto? ¿Ya? Primero tengo que dejar de compartir un ratito pantalla. Y ahora vamos a armar los grupos. Más, dice, pausar grabación, selección de grupos. Vamos a asignar unos 3 grupos. ¿Ya? Ir, vamos a crear. Poner aquí. Ya estoy armando entonces los grupos. ¿Ya? Ahí. Ya. Ahora sí. Vayan agregándose entonces al grupo. Vayan entrando a las salas. Vayan entrando a las salas. Ya. Bien. Hola. 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 ¿Cómo están? Buenas, profe. Estamos Ya, bien. profe, nos Bien. volvió bien. Ya. El destino nos une. Tengo un participante no asignado. ¿Ya? Vamos acá, vamos a meter aquí a ver, aquí a la sala 2. Ay, se fue la Amanda. Ya, hola. Ya, voy a compartir la pantalla entonces, Natalia, para tu consulta. Gracias. Vamos a sacar de acá, vamos a poner aquí ya, que llegan tarde. Yo no sé por qué no se han acostumbrado a todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Hay alguna gente que llega y no sabe qué hacer. Vamos acá. Ya, bien. Revisemos. Voy a poner aquí menos 90. Voy a poner acá. Hay gente. Ya voy ya para allá. Selección de grupos.
Ahora, ponle aquí a la 2. Ya. Bien. Tenemos la URL, tenemos las palabras claves. ¿Qué más tenemos acá? El título, Sí, el título. ¿Ya? Bien. Exploremos el título, Natalia. Dice, efectos mediáticos del cannabis en nuestra sociedad que dificultan la correcta regulación de su uso. Falta un punto, Natalia. un punto. Está ahí el punto. Yo veo ahí el punto. Ya, nos falta otro punto. No. Mira, fíjate, efectos mediáticos del cannabis en nuestra sociedad. ¿Ya? Punto. Ah, increíble. Dificultades. 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 Dígame, Carolina. Yo pensé que el título era el mismo título que tenía la columna de opinión, ¿no es eso? No, No, pero carita. Hay que crear el título. sí, pues. Sí. Ay, profe, usted no me revisó eso, yo pensé que estaba bien. Título No. abstractes. Ahí lo vamos a revisar. Dice, efecto mediático del cannabis en nuestra sociedad, dificultades en la correcta regulación. A ver. Y ahí mejoré, o sea, como que conecté bien las cosas, no sé si estará bien tampoco. Sí, Y como que aquí fui destacando las palabras. yo te vi una, ¿cómo se llama? Un error de redacción, pero muy básico. Espérate, déjame ver acá. No, Dice, punto. en el presente trabajo se realizó una investigación que tuvo como objetivo mostrar los problemas e incongruencias actuales que experimenta la regulación del cannabis en Chile, problematizando dos condiciones que presentan dicho consumo en nuestro país. Por una parte, los usos habituales, medicinal personal, recreacional, espiritual, experimental, y por otra, los efectos mediáticos del miedo producido por las bandas de narcotráfico y la ubica ignorancia de nuestra sociedad. ¿Ya? Fíjate aquí, vamos a agregar algo al título. Efectos mediáticos del cannabis en nuestra sociedad, dificultades en la correcta regulación de su uso. No, está bien. Porque dentro de los efectos mediáticos ya están los prejuicios. Estas dos percepciones sometidas. Ah, chample. Sometidas. Espérate, veámoslo aquí. Dice, estas dos percepciones, bajo el prejuicio existente sobre el consumo de cannabis independiente de sus usos, ¿ya? Bueno, dos condiciones. Otra, ya, muy bien. Ahí no. Sometidas. Ya, bien. Fíjate acá, mira. Por ejemplo, hay toda esta frase que está aquí. Dice, bajo el prejuicio existente sobre el consumo de cannabis, independiente de sus usos, ya es una redundancia de lo que hay arriba. Porque arriba ya abordaste las dos percepciones. ¿Sí? Ya, sí, Entonces, sí. podríamos dejarla o podríamos sacarla. De hecho, cuando hay una frase entre comillas, ya Mejor tiene sacarla así, que pues es irrelevante, se puede sacar. Ya, muy bien. Ya, fíjate, estas dos percepciones contribuyen a dicho desentendimiento, provocando una guerra constante sobre el uso de cannabis en nuestro país. ¿Ya? Veamos acá. El conjunto de la información recolectada permite proponer mejores soluciones frente a la regulación del cannabis. ¿Ya? ¿Cómo lo son? ¿Cómo lo son? Dos puntos. Lo son. La regulación y la venta y la distribución de cannabis en el mercado, incorporación de impuestos y la generación de restricciones a menores de edad y lugares de consumo. ¿Bien? ¿Está listo? ¿Ya? Lo único, Sí. Natalia, cuando tú tengas una frase, ¿cachai? Que te dificulte la lectura, ponle un punto nomás. Eso es importante. ¿Ya? Puntear bien el texto. Punto seguido, punto seguido, punto seguido. ¿Ya? Eso es todo. Ya, gracias. Entonces acá con la Carolina, a ver. Vamos acá. Ya. Carolina, tu nombre.
Profe, creo que no abrió el mío porque el mío, cuando usted lo abría, sí sale con mi nombre y sale con todo. ¿Y por qué? Ah, no, este es No Araya tengo. Antonia. Nada que ver, me equivoqué. Ya, ahí está, se Araya. Ya, Sí. ahí sí. Ya. Aplicativo de colección de información, bien. Y le hice un agregado en la redacción y hay que ver lo del título porque lo del título no sé cómo hacerlo. Ya, vamos a ver. Tenemos un reto. Dice, en el presente trabajo se realizó una aguda investigación e indagación que tuvo como objetivo advertir las diferentes problemáticas dentro del último tiempo, generadas por la crisis sanitaria frente a la salud mental. Ya, aquí hay una frase muy larga. En el presente trabajo se realizó una aguda investigación e indagación que tuvo como objetivo advertir las diferentes problemáticas de salud mental. De salud mental. ¿Ya? Generadas, entonces, de salud mental como generadas en el contexto, generadas en el contexto de la crisis sanitaria, ¿ya? A ver, aquí hay otra idea, hay varias cosas. En el presente trabajo se realizó una ardua investigación e indagación que tuvo como objetivo advertir las diferentes problemáticas de salud mental generadas en el contexto de la crisis sanitaria en Chile. En Chile, como con especial, entonces, énfasis en la salud mental de los niños chilenos. Ahí sí. Vamos con la segunda parte. Dice, para esto, entonces, se aplicó una búsqueda con el fin de poder responder a dos preguntas específicas. Como sociedad, ¿estamos conscientes de la vulnerabilidad de algunas personas en esta pandemia? El gobierno, como aquí falta una, ¿no? El gobierno nos está escuchando realmente, ¿ya? A ver, aquí te pusiste en el lado de los niños. Hay que ponerse en el lado del investigador, ¿ya? El gobierno está escuchando realmente ya los requerimientos de la primera infancia. ¿Ya? En base a cómo los infantes no solo conviven con el de enfermedad. Ya, ya. Ya, entonces aquí esta indagación tomó como eh, muestra, como por ejemplo, ¿con qué tipo de edad te gustaría trabajar, Carolina? ¿Niños de qué edad? ¿Cómo? ¿Mm? ¿De qué edad? ¿Niños de qué edad te gustaría trabajar? Desde los 6 a 18 años. Ya. Ay, ajá. Dentro de ese rango más o menos. Ya, a ver, dice, veamos acá. Estamos conscientes de la vulnerabilidad de algunas personas en esta pandemia. El gobierno nos ha escuchado realmente. El gobierno vamos a ver, ha escuchado realmente los requerimientos de la primera instancia. Punto. Esta indicación ponemos como muestra, ¿ya? Vamos a poner a distintos alumnos de distintos regímenes educativos, vamos a poner eso. Profe, ¿podríamos corregir el de distintos regímenes por diferentes regímenes ya para no repetir la palabra, supongo? ¿O está bien así? No, a ver, espérate. Sí, tienes razón, no me había dado cuenta. Tomó como muestra distintos alumnos, ya, de variados establecimientos del sistema educativo, sistema educativo chileno, ya, variados
Establecimiento de sistemas educativos chileno. Vamos acá. Vamos como profundizando eh, en cuestiones derivadas entonces, de las condiciones de encierro y enfermedad. Cruzando estas percepciones, ¿no? Cruzando estas percepciones con los índices de, entonces, la realidad socioeconómica, la realidad, eso es todo bueno, socioeconómica. Está muy bien que hayas puesto esos elementos, socioeconómica, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podrías cruzar como variable? Por ahí tienes la edad de los niños, ¿ya? De varios establecimientos, y tienes la realidad socioeconómica. ¿Te falta una De variable? hecho, ahí en los, a ver, déjeme me meto de nuevo ¿Sí? en los elementos a considerar también puse como mención que los profesionales generaron las preguntas, efectuaron preguntas a los infantes y también que buscan impulsar una agenda de prevención. Podríamos hacer mención de la agenda de prevención que se quiere realizar. Ya, eso me gusta. Plantearlo en la redacción. Ya. Plantearlo en la redacción. ¿Ya? Sí, Por acá. Sí, sí. Dale nomás, por mientras escríbelo y después vemos dónde lo podemos poner. La idea es ya, ponerlo al último. Ya que claro. tengo que ver cómo asignar a los niños acá a otra sala. Sin asignar. Ya, a ver, ya, a ver. Vamos a meterlos acá. Ahí está. A ver. Mm, Ya. Ya. ¿Cómo era lo que me había dicho recién? Era. La búsqueda de una agenda de prevención. Ya, eso. Queda de una agenda. Prevención. Ya, esto nos va a servir como para tener como un producto de la investigación, si tú te fijas. Prevención. ¿Ya? Que son estas percepciones con los índices de la realidad socioeconómica. ¿Está bien ese agregado? Sí, está bien, está bien. Ya. Ya, y termínalo con esto. Este fin, copiar, está bien. Ya, el párrafo que está al medio lo voy a borrar porque ya lo pusimos. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que tú vayas entonces concluyendo el texto. Esa es la idea. Pero, Ya. ¿aló? Ok, profe. Mm, Ahora sí. Te dejo con eso entonces, Carolina. Haga la conclusión y después le pide ayuda a las niñas igual, pues, a Natalia. Sí, Natalia, ok. ayude usted. ¿Ya? Valentina, vamos con usted. Profe, yo todavía no, yo me quedé donde me vio la última vez, todavía no avancé la redacción. Ya, ya.
Vamos a ver. Correlacional. Ajá. Ah, ya. Ya tiene que avanzar entonces, Valentino, si no se va a quedar atrás. ¿Ya? Contraste entonces los elementos con, Ya. con los elementos de la técnica y con el tipo de investigación. Eso es importante. Ya, profe. ¿Ya? Vaya imaginando cómo puede ser. Ya, Ya voy a ir a gracias. otro lado porque he estado mucho rato acá. Voy a ir a otro lado. A ver, espérense. Más. Selección de grupos. Sí, aquí está. Ya, voy a entrar acá. Hola. Hola. Aló. Aló. Ya, hola. Ya. Mientras tanto, yo voy a compartir la pantalla para ver cómo están avanzando. Compartir la pantalla y compartir. Ya, aquí están los trabajos de las niñas, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver la de Javier. Vamos a ver Javier. Veamos. Ya está el link, están los elementos. Muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí 75. Un poquito más. A ver. Ya. Ah, Javier, usted ya terminó, ¿cierto? Ah, no. Eh, esto es lo que yo había escrito yo. Ya. Ya. Hay que borrar esto, pues. No pensaba que ya había terminado. Ah, acá. Ya. Me falta lo último, ya. Sí, sí, sí. Ya, pero lo último es lo más importante, pues, Javi. Ya. Avance, porque si no, no la puedo ayudar. Avance. Veamos ahí. Vamos a ver entonces quién más está en este grupo. Avance, Javi, me avisa cuando avance. Escríbame, hágame, mira, Javi, hazme esto. Ya, cuando tú termines de redactar, ya, déjale una nota. Pone aquí insertar. No, comentario, me deja un comentario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Javi? ¿Javi? Ya, ahí ya. Entonces, insertar y comentario. Así yo veo que avanzaste. Ya, vamos entonces con quién más está en este grupo. Veamos acá. En el Benjamín. Vemos. Vamos a ver Benjamín. ¿Está ahí Benjamín? Ya. Ya. Ahí. Ah, aquí tiene que poner su nombre, Benjamín. Ah, vamos a correrlo por acá. No se preocupe por eso. Nombre. Política. No. Ah, no, pero esto no hay ningún avance con Benjamín. ¿Qué pasó? Esto fue lo que yo hice. Este sí es tu URL, esta sí es tu columna. ¿Ya? ¿Y qué te pasó, Benjamín? ¿Qué le pasó? ¿Aló? Otros temas que tienen que ver con la clase. ¿Mm? Que si no avanza no lo puedo ayudar, pues. ¿Ya? Ya, pero tiene que hacerlo, pues. Si no, me problematiza a mí. Recuerde que queda una clase nomás para hacer esto. Una sola clase. Ya voy a ¿quién más está acá? A ver, José. Vamos a ver el José. El José. No. Se fue. Ajá. Vamos acá. Sí. Este es el otro José. Vamos a ver acá. Ya, José, ¿su número de acta cuál es? ¿Su número de acta?
¿Está aquí enfrente? ¿Cuál era su número de acta, José? Oh. A ver. José. ¿Está apareciendo? No, porque este es el... A ver. Gente. Fina. Ya. ¿Cuántas clases han faltado, José? ¿Cuántas clases han faltado? ¿Sabe lo que hay que hacer? José. No, profe, lo que tengo que hacer. Ya. Estamos, mira, José, Falté, estamos... falté la semana completa por temas médicos. Tengo el tema este, pero no me puse en contacto con usted para saber qué estaba haciendo. De hecho, Ya, estoy atrasado en la clase y ya hablé con mi profe jefe. ya. Así que explíqueme usted y yo me pongo el día al tiro. Ya. Ya, Disculpe, profe. comencemos con hacer un acta. Escríbame su correo electrónico por mientras. JSTS, ¿se lo escribo acá o...? Sí, escríbelo ahí para que yo lo pueda pegar después. Sí, yo me acuerdo de su correo, pero escríbalo ahí para que yo lo pueda pegar. Entonces, voy a crear una copia. A ver, ya José. Una más rayito. Entonces, aquí está. Voy a cambiar el nombre. Ya. Voy a ponerle el 20. Entonces, voy a crear aquí el acta. Que me va a llegar un correo con lo que hay que hacer. Ahora, Ok, espérame un rato. Sí, tranqui. ¿Ya? Listo. Ya, aquí básicamente hay unas plantillas. ¿Ya? Estas plantillas nosotros las estamos usando hace varias clases para sacar algunos elementos desde un tipo de texto que es la columna de opinión. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí, porque aquí está el modelo. El modelo lo hicimos varias veces. Entonces, José es... ¿ya? Muy bien. Faltó el tilde. ¿Ya? Entonces, José, mira, esto es lo que vamos a hacer hoy día. Escúcheme bien. Acá en el aula virtual, aquí en la pizarra, José, ¿estás ahí? ¿Cierto? Ya, mira, Sí. ya. Porque te va a faltar la otra explicación. ¿Ya? Pero tranquilo, lo primero que yo quiero que tú hagas es que acá, donde dice sugerencia de columnas de opinión, ¿ya? Leas, por ejemplo, aquí los títulos, ¿ya? Copies uno de estos, por ejemplo, esta dirección que está acá, la copies y la pegues aquí, ¿ya? ¿Qué va a significar eso? Que vas a leer entonces esa columna para extraer cosas que son básicas, como las palabras clave y algunos elementos que tú consideres para una próxima redacción, ¿ya? La idea es tener como ojo de investigador en esta altura, ¿ya? Nosotros vamos a ver el tipo de investigación y la técnica de investigación que yo voy a tener que explicártelas de nuevo, ¿ya? Pero eso va a ser como la otra clase, porque vamos a construir un modelo de abstract, ¿ya? Y esta plantilla ya la hemos visto varias veces, ya la vimos el año pasado también, ¿ya? Vamos a hacer una propuesta de redacción, pero eso lo vamos a dejar para después en tu caso. En esta clase en particular, yo necesito que tú elijas la columna de opinión, me pegues la URL acá, veas las palabras claves, ¿ya? Y los elementos a considerar. Eso, uno, dos, tres, cuatro, unas 6 o 7 palabras clave, ¿ya? Y los elementos. Eso es para esta clase de José.
¿Ya? Ok, profe, ¿dónde veo el tema de la URL? ¿Va a mandar un link? ¿O No, están en el Reddit? eso están acá, mira. Acá. Aquí A ver. mismo, en la clase de hoy, ¿ya? En la clase que está aquí en el aula virtual, si tú bajas, ¿ya? Bajas más acá, ¿ya? Aquí están las sugerencias de columna, ¿ya? Y aquí tú puedes, Ya, ¿ya? La idea es que la elijas de acá, porque esta la he estado leyendo yo, ¿ya? ya, ok. Próximamente vamos a ver lo de el tema de la técnica de investigación y sobre el tipo de investigación. Ya eso te lo tengo que explicar después como ha faltado. ¿Ya? Eso igual es importante. Bien, Ya, entonces haga eso. entonces, ¿Ya? Entonces vimos a la Javi, vimos a la Benjamín. Ya chiquillos, cualquier consulta me la hacen al chat. Voy a ir a otro grupo por mientras. ¿Ya? Vamos a ver ya, acá. profe. Un Intel Core i2 No, pero también tengo otro que es 5, pero Ya, ese no es mío. Ah. Hola, Hola, profe. ya. ¿Cómo va chiquillos? Yo terminé, profe. No sé si Ya, tengo un error. yo no sé si el mío está bueno, la verdad. ya. Yo lo hice nomás. ¿Con quién empiezo? ¿Conmigo? Ya, ya. Amigo es el José, ¿cierto? No, yo. No, con el Dylan. Ah, ya. Ah, es que no veo acá quién habla, parece. Ya, espérese, Dylan. Vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Ya? Revisemos. Tenemos aquí entonces la URL elegida. Ya. Este es el. Ya, neurociencia. Bien, buen tema. Vamos a poner aquí un. Sí, está bien ahí. Ya, neuroderechos, neurotecnología, ya, muy bien. Tramitación del proyecto de ley sobre la protección de neuroderechos, los nuevos tipos humanos propuestos, ¿ya? Los neuroderechos deberían conceptualizarse como una nueva categoría de derechos humanos, ya, bien. Las nuevas desigualdades de los neuro... Neurotecnologías. espera, las nuevas desigualdades de Las las neurotecnologías me equivoqué ahí. neurotecnologías. Muy bien, no se preocupe, hay un error ahí de la congruencia en el género, no se preocupe. Estudio exploratorio, recolección de información, ¿ya? Pero esto es lo mío. Ah, no. Te No, falta pues sí, te dejé falta la el título. estructura que tenía usted. Sí, Ah, te falta el sí, título. verdad, pues verdad. Oh, eso es lo que se fue. Es que lo iba a poner al final, como usted había dicho que había que ponerlo al final. Ah, ya. Espérate. Vamos entonces a ver. Archivo editar. Necesito el lápiz de color. Espérate. Ahí lo dice. En el presente trabajo se realizó una investigación que tuvo como objetivo examinar los neuroderechos y la neurotecnología en Chile. ¿Ya? Veamos acá. Se realizó una indagación para realizar las implicancias sobre la protección de los neuroderechos. Y por otro lado, la regulación, desarrollo y el avance en las neurotecnologías. ¿Ya? Espérate, es que está como falta como agregarle algún elemento a la introducción, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas personas desconocen, yo también desconozco en este sentido, no he leído todavía esta columna, desconozco que lo que son los neuroderechos. ¿Ya? Ahí me podrías dar un poquito de datos tú, Dylan. ¿Qué es lo que son los neuroderechos? ¿Qué aprendiste de la... Sí, ¿Sí? sí, leí completo. Los neuroderechos se denominan como los nuevos derechos humanos, si se pueden decir, Ah, que serían los derechos a la privacidad mental, derecho a la privacidad mental, derecho al libre albedrío, porque ahora con este tema de los chips ajá. y de la tecnología, de la neurotecnología, puede haber un algoritmo en el futuro que te sesgue en los intereses de las empresas que tengan hacia ti como consumidor. Y Ya, eso más o menos era. ya, muy bien, muy bien. Ya, mira, veamos acá cómo podemos introducirlo de mejor forma, ¿ya? O sea, no de mejor forma, sino que de una forma más amena, porque acá, por ejemplo, si lo ponemos solamente como neuroderecho y neurotecnología, si tú te fijas, ya estamos dentro del lector, ya estamos pensando que el lector ya conoce los términos. Entonces hay que hacerlo un poquito más pausada, más amena, más, más cercana. Veamos qué dice acá. Dice, en el presente trabajo se realizó una investigación que tuvo como objetivo examinar, vamos a poner esta, las posibilidades de regulación
¿ya? De regulación. Las posibilidades de la nueva regulación en cuanto a neuroderechos y neurotecnología en Chile. ¿Ya? Punto. Vamos a poner un punto ahí porque hay mucho. Entonces se identificaron para esto sus propiedades legislativas, ¿ya? Vamos a poner, y posibilidades de, ¿cómo decirlo? Posibilidades de, es que acá nos falta un poquito como de lenguaje legislativo, eso se aprende. Ya, Mm, piensa. Identificaros para eso sus propiedades legislativas y posibilidades. Ya pusimos regulación, ¿cierto? Sí, pusimos regulación. Ya, de adscripción, ¿ya? De este tipo de derechos humanos, a la legislación, no, a los marcos regulatorios de la legislación chilena. Ahí sí, ahí sí. sí, Por ahí vamos, ¿no? sí, sí. Pero, profe, no entendí algo. ¿Tengo Dígame. que explicar qué son los neuroderechos y la neurotecnología? No. Lo Ah, que ya. pasa es que acá a lo que te estoy llevando, ¿cachai? Es a que la redacción sea más amena con el lector. ¿Ya? Porque yo sé que tú lo pusiste ahí porque, bueno, respetaste el modelo y sabes que vas a hablar de eso. En ese sentido, el texto está coherente. Y también tiene cierta cohesión. Pero cuando pensamos en el lector, tenemos que pensar también en cómo él lo va a recibir. ¿Ya? Y si sé que lo desconoce, ¿cómo se llama? Tengo que darle un pie más. ¿Ya? No sé si me explico ahí. Mm, sí, es que como los papers son de lenguaje especializado, Sí. para gente No, sí, especializada en el está bien, tema. pero estamos dándole como un estilo más, ¿cómo se llama? Más cercano, porque esto de los neuroderechos, por ejemplo, ya es una palabra muy nueva, y neurotecnología también. ¿Cachai? Entonces estamos Sí. dándole como un contexto, pero está bien lo que tú hiciste, está súper bien, está súper bien. Sigamos leyendo, dice, se realizó una indagación para analizar las implicancias sobre la protección de los neuroderechos y por otro lado, la regulación, desarrollo y el avance de las neurotecnologías. Muy bien, muy bien. En relación con lo que pusimos arriba, mediante una técnica de investigación exploratoria, se conoció sobre los nuevos derechos humanos propuestos en el proyecto de cómo derecho a la privacidad mental, derecho a la identidad y autonomía personal. A ver, aquí hay una concatenación muy larga, espérate. ¿Ya? Mediante la técnica de investigación exploratoria se reconoció sobre los nuevos derechos humanos propuestos en el proyecto. ¿Ya? Este es un proyecto de regulación, ¿cierto? No es explicativo, o sea, no Bueno, como que te introduce en el tema de la nueva propuesta del proyecto de ley de los neuroderechos que hay en Chile. ya. Ya, entiendo. Entonces, mediante una técnica de investigación exploratoria se conoció sobre los nuevos derechos humanos propuestos se reconoció los derechos humanos propuestos. No, vamos a poner se conocerá. Vamos a ponerlo como Ya. en futuro. Se reconocerá vamos a ver, mediante una técnica de investigación exploratoria se reconocerá entonces la importancia, a ver, vea, mediante técnica de investigación exploratoria eh, y la búsqueda bibliográfica, ¿ya? Se reconocerá la importancia eh, ¿ya? de los neuroderechos sobre los nuevos derechos humanos propuestos. No, a ver, espérate. No, me equivoqué. La importancia de
Me perdí. Espérate un ratito. No me pierdo, separo. Siempre hacen eso. Ya, mediante una técnica de investigación exploratoria, ya ahí está la técnica, y la búsqueda bibliográfica, se reconocerá la importancia de estos nuevos elementos para los marcos regulatorios. Punto. Bien, bien, bien. Entonces vamos a hablar de la importancia. La importancia de este nuevo enfoque en derechos humanos, enfoque de derechos humanos. Hay que poner los derechos humanos con mayúsculas siempre. Derechos humanos. Ya. Permitirá entonces. ¿Qué es lo que hace el derecho, Dylan, en general? ¿Qué significa un derecho? Como permitir algo, ¿Sí? tener acceso a algo. Sí, sí, claro, regula y también hace otra cosa. Por ejemplo, si uno se siente vulnerado en su derecho, no sé, pues de la educación, ¿qué permite el derecho? Tener El acceso, acceso y la la resguardo y protección, protección. ¿Ah? protección, La protección. protección. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que permite el derecho. Todo eso es lo que dijiste tú, ¿ya? La importancia de este nuevo enfoque de derechos humanos permitirá entonces la protección y el acceso a, entonces, el derecho a la, vamos a poner esto más, voy a copiarlo, voy a ponerlo abajo a ver si me sirve después. Ya, y aquí sí vamos a poner los elementos. Derecho a la privacidad mental, derecho a la identidad y autonomía personal. Punto. Vamos a poner aquí falta personal. Punto. Espera. Ya tenía exploratorio ya. Ya. Vamos a poner un elemento más. A su vez, ¿ves? El estudio permitirá explorar las percepciones, ¿ya? De la población chilena sobre las consecuencias, ¿ya? De la tecnología en, ¿ya? Y aquí vamos a ponerlo el derecho entonces al libre albedrío, la autodeterminación, de hecho el acceso equitativo y a la argumentación cognitiva. ¿Cómo? Ya, y ya. Entonces finalmente, la formación recabada, permitirá. ¿Qué crees que podría permitir esto entonces, Dylan? ¿Qué crees tú? La protección de ¿Ya? las nuevas neurotecnologías que se van a ver en el futuro. Muy bien, muy bien. También como la toma de conciencia, ¿no? Que esto exista. Eso es Ah, importante, sí, ¿no? también, pues. Sí, Sí. sí. Ya, muy bien. Entonces, finalmente, la información recabada permitirá contar con elementos de toma de conciencia sobre el avance, necesidades y requerimientos
del uso de los usos tecnológicos relacionados relacionados con los derechos de las personas. Ahí podría ser. Si te fijas acá, yo agregué otra variable. La otra variable es esto de las percepciones, ¿no? ¿Por qué la agregué? Porque dentro de tu investigación, ¿ya? Una cosa importante sería ver qué sabe la gente de esto, de los neuroderechos, si tú te fijas. Mm, ¿Sí? Eso sería como sí. interesante, porque es demasiado novedoso. ¿Ya? No sé si estoy así comulgando con las ideas que se te habían surgido a través de la lectura. ¿Sí? Sí, sí. Es que no ¿Ya? sabía cómo escribirlo bien. No sabía cómo especificarlo bien. No sé si tenía que poner más información, ser más breve. Claro. Acá incluso podríamos ser más breves. Sí, en eso tienes razón. Ya, te voy a dejar con dos tareas. La primera tarea es titularlo. ¿Ya? Titularlo. Y la otra tarea es ver si te puedes recortar alguna cosa. ¿Ya? Yo te Ya, recomiendo para el título, Dylan, que lo veas el párrafo y trates de hacer como en tu cuaderno, trates de hacer como un esquema. ¿Ya? Haz como un esquema. ya. ¿Ya? Haz De todo como el un abstract. esquema. ¿Ah? De todo el abstract. Claro, como un esquema conceptual. Eso te va a servir para dos cosas. Te va a servir primero para esta parte de acá, ¿ya? Que ya los tienes ahí, pero hay que agregar algunas cosas en las palabras clave, ¿ya? Porque aquí agregamos esto de las percepciones en la clave. Es algo, te lo voy a Mm, poner aquí con negrito, ¿ya? Porque esto de las percepciones tiene que ir sí o sí, por ejemplo, en el título, ¿ya? ya. Ay, ¿cómo lo hago? Ya, no te Y olvides. percepciones también podría estar en palabras clave también. Claro, claro, claro. Percepciones de los usos tecnológicos, por ejemplo. ¿Ya? Mm, Hoy me parece re interesante el tema que elegiste. Bien interesante. Ya, esas son las tareas entonces. Haz como un mapa conceptual, solamente con los conceptos para sacar las palabras clave. Y después cuando veas el mapa conceptual vas a decir, ya, esto finalmente es lo siguiente. ¿Ya? Y ahí vas a poder entonces titularlo. Hacer un esquema, ¿ya? Sobre los conceptos cuando uno hace un abstract es re importante. Cuando uno hace un trabajo en general. ¿Ya? ¿Tienes ya, todas las profe. tareas entonces? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a ver qué más está acá. A ver, está el Dylan, está el José. Ah. José, ¿tú estás ahí? José. José. Hola, hola, hola. Sí, Ya, sí, sí. a ver. Ya, vamos a abrir Mm, aquí. José. No, Continuamos. no quiero que vea el mío. No lo veo, por favor. Que sí, hay que ir trabajando. ¿Ya? Y ahí, Lana, ahí trabaja usted. Tenemos acá. Ah, ya. Como habíamos presentado, ya. Yo lo encuentro muy desordenado, profe, la verdad. Ya, no Lo se sé preocupe. usted. Ya. Ya. No se utiliza. Ya. Ajá. Vamos acá. Aquí hay, es un 2 puntos de esa cosa. Bitcoin. Sistema de mercado, Ah, ok. de implementación del mercado. Ah, está bien, el título está bien. Bien. Ahí le puse mucho texto. No, no, Qué está mal. bien. Mira, lo que pasa es que acá uno, si bien está el modelo, pero si es un tema desconocido, ¿ya? Es bueno también introducirlo desde ya, por ejemplo, en el after. ¿Ya? Es bueno, te da como un contexto, ¿ya? El valor de esta ha sido muy volátil en los últimos años. ¿Ya? Mm, no tiene ningún. Ya, por ejemplo, acá sí que fuiste específico.
en los Sí, hardware. ahí sí que fue muy específico. ¿Ya? Sí, 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 lo pensé como 2 veces y dije, si pongo esto, a lo mejor mucha gente no cacha quién es Nvidia o AMD, entonces, ¿para qué? Pero claro. lo puse igual nomás por si acaso. Ya, sí, sí, no, está bien, está bien. Pero mira, fíjate más en los efectos, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, el Bitcoin es una criptomoneda creada en 2009, ¿ya? Y esta consiste en minar a través del software especializado sobre el minado Bitcoin, ¿ya? Eso hay que especificarlo. El valor de esta ha sido muy volátil en los últimos 12 años por distintos motivos, ¿ya? Distintos motivos, y aquí puedes poner cómo. Entonces, insertar, voy a poner acá una, ver, editar. ¿Qué hora es? 10:36, nosotros terminamos a las 10:40. Qué bueno. Ya. Puedes poner, por ejemplo, yo te voy a dejar unas notas acá después, ¿ya? Ya, sí, sí. Ya poquito. ¿Ya? Pero lo importante es que tú vayas viendo, mira, fíjate en el título, su sistema de mercado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo te tuviera que preguntar, ¿cómo tú consideras que es el sistema de mercado hoy del Bitcoin? El sistema de minado, o sea, el sistema de mercado que tiene ahora el Bitcoin es como muy... Ahora es como que más o menos se normalizó porque ahora están aplicaciones como la del Banco Estado que es llegar y poner el teléfono y pagar. Ya. Pero eso depende mucho de la empresa o de la pyme, entre comillas, que tenga ese método de pago. Ya, Porque ya. ahí, si no, serían como, por ejemplo, lo que hacen, bueno, esto es más de ciberseguridad. Por ejemplo, están los ransomware, que es un tipo de virus que lo que hace es te infecta y encripta todos tus archivos personales, etcétera. Y lo que Ya. hacen ellos es que a ti, si él quiere, eh, bueno, esto se lo hacen más grandes empresas, y lo Ujú. que hacen es que, como le encriptan todo, ellos dicen ya, o quiero la plata en dólares o quiero en Bitcoin. Y le Ujú. ponen un enlace y esas cosas. Entonces Ah, es como ese sistema de pago que tiene el Bitcoin es como muy... queda en el aire. Nadie lo controla, como dice el mismo. ya, claro, hay una desregulación. Ya, por ejemplo, Sí, fijémonos acá. La desregulación, ¿ya? Implica también inseguridad, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es una percepción muy mala del producto finalmente, o de la sí. moneda, ¿ya? Entonces, es bueno que tú veas primero, ¿ya? Por ejemplo, las inseguridades que hay, incluso los prejuicios, ¿ya? Los prejuicios que hay, ¿ya? Pero también ver las posibilidades de su uso, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pero va bien, va bien, va bien. Bien, me parece Ya. interesante el tema, va bien, ya sabes, Artu, pero hay que hacerlo como más operativo. Mira, fíjate aquí, Bitcoin es su sistema de mercado, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, su sistema de mercado, vamos a decir de que comenzó como como regulación, con mucha inseguridad, con muchos prejuicios, pero que me imagino que se ha ido como estabilizando esto, ¿cierto? Sí. Entonces, Eso sí, últimamente tuvo una recaída muy fuerte por el tema de estas cosas del hardware, por ajá. lo que por lo que hizo Nvidia, por el software que literalmente bloqueó todas las tarjetas nuevas. Entonces los mineros se quedaron ahí, estancados sin hacer nada. Ya. Pero ojalá que el abstract dé como posibilidades para dar más seguridad, ¿ya? Y también Ajá. rescatar, por ejemplo, las ventajas de esto. Porque hasta ahora, mira, yo no sé nada de esto, ¿ya? Yo puedo actuar con muchos prejuicios, ¿ya? Pero si tú me das alguna seguridad, alguna ventaja, ¿ya? La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de esto? Ya, Son las ventajas, ¿ya? A esas preguntas y a ese lugar hay que apuntar en el abstract, ¿ya? ya. Esa es la idea. Trata de hacerlo como para una persona que no sabe del tema. ¿Sí? Ya, ya. Eso es importante. ¿Ya? Eso es. Voy a ver acá. Espérame aquí. Ya, bien. Estoy viendo el tuyo, Matías. Ya, esta estabilidad, pues ya. Bien. Ya, Matías, la próxima clase yo te voy a proponer el tipo de estudio y el tipo de investigación. Y ahí vamos avanzando. Bien. Ya, chiquillos, voy a poner aquí, dejar de compartir. Vamos a salir de sala, salir para la sala de grupos.
Chao, chao. Ya, nos vemos. F5.